Hoy, el reverendo Oscar Galdona estará predicando el mensaje titulado Andar en el Espíritu, en el Tabernáculo Ebenezer, Barquisimeto, Venezuela. Ahora escuchémoslo mientras el culto comienza. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Porque la carne codicia contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais. Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. El Señor bendiga esta porción de su palabra. Oremos. Padre, hemos abierto tu palabra. Nuestras fuerzas físicas son capaces de esto, pero recordamos la palabra de tu siervo. Tú eres el único que puedes abrirla espiritualmente a nuestras almas. Acudimos a ti, Señor, como el Dios de la gloria, el creador y sustentador de todo lo que existe, el autor de la vida y autor de la fe, para pedirte, Señor, que vengas a nosotros y que en esta noche, en tu gracia y tu misericordia, en cumplimiento a tu promesa que te recordamos, tú vengas y derrame de tu Espíritu sobre nosotros y nos guíes a la verdad de esta tu palabra esta noche. Enséñanos, Señor, de tal modo que recibiendo la enseñanza podamos así también con tus fuerzas poner por obra tu palabra. Ayúdanos a todos, te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta sencilla meditación quiero darla procurando así respaldar o hacer más claro hasta donde podamos, que sirva de enseñanza a nosotros, lo que nuestro hermano predicó el martes, cuando hablaba pues de vivir, de andar, de estar en el Espíritu. La Escritura con mucha frecuencia habla de la responsabilidad del creyente que tiene el Espíritu, de andar en el Espíritu, de vivir en el Espíritu, de no contristar el Espíritu. Porque sabemos que cuando el hombre o la mujer llegan a ser verdaderamente hijos de Dios, simiente predestinada, el Espíritu mora en esa persona. Por supuesto, la medida del Espíritu que mora en la persona es asunto de Dios y esa vida. Pero por supuesto, usted no puede recibir este mensaje si Dios no riega la palabra, de la simiente de la palabra en usted. ¿A cuánto me entienden eso? El hecho de que usted es simiente predestinada, cuando Dios le da la palabra, entonces esa palabra tiene cabida en usted, porque usted es de la misma naturaleza. Pero esa palabra tiene que ser regada, tiene que ser vivificada. Bueno, esa es la acción del Espíritu. Amén. Como el Espíritu es dado a aquellos que tienen armonía con Él, entonces es la razón por la cual usted ha creído la palabra.
Entonces una persona que ha creído este mensaje, si no, estoy hablando de creerlo de verdad, no tenerlo aquí en la cabeza, porque yo sé que muchas cosas se tienen en la cabeza, pero hablando de este mensaje, de la convicción a que hemos llegado, a la manera como lo estamos viviendo, a la esperanza gloriosa que hay en nosotros de saber de dónde venimos, a dónde vamos, qué estamos haciendo, qué estamos esperando, cuando ya esto bajado aquí, es una señal de que Dios tuvo que darnos de su espíritu para poder recibir la palabra. Amén. Por supuesto, repito, el espíritu, a la medida que Dios lo da, es asunto de Dios, asunto del individuo, y eso es ya razón de otro estudio después. Pero usted tiene que tener el espíritu, de otra manera usted no puede recibir la palabra. Amén. Y el profeta lo mencionó en varias ocasiones hablando de la simiente predestinada. El espíritu tiene que venir en una medida para regar esa palabra, si no la palabra no va a tener vida. Dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Amén. Entonces, cuando una persona tiene la simiente predestinada, Dios la puso allí, y desde antes de la fundación del mundo ya el decreto de Dios por su conocimiento anticipado y la predestinación ya puso en usted de esa naturaleza que iba a responder a su palabra. Entonces esa palabra solamente puede ser vivificada por el Espíritu. Amén. Por supuesto, también admito que allí habría que entrar en otra explicación, pero vamos a dejarlo para después. Entonces, cuando la Escritura habla del creyente teniendo el Espíritu, por ejemplo en Romanos 8, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Amén. Entonces, para que usted tenga el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de la palabra, que es el Espíritu del Verbo, que es el Espíritu de Dios, aleluya, si usted tiene ese Espíritu, usted es de Él. Amén. Si usted no tiene ese Espíritu, usted no es de Él. Usted puede brincar y saltar, pero usted tiene que tener este Espíritu para poder ser del Señor. Amén. Por consiguiente, cuando la palabra pues habla del Espíritu y lo aplica al cristiano, está hablando del hombre o la mujer que como cristiano ha nacido de esa palabra y de ese Espíritu. Por eso el Señor, tenemos la perfecta combinación, cuando el Señor hizo a Eva, la hizo de carne y después le dio espíritu. Pero sabemos que eso no era más que la figura de lo que él iba a hacer con la segunda Eva, que era su novia. Entonces, cuando el Señor fue herido en el mismo lugar donde fue herido Adán, el Señor sacó de Adán una costilla. Amén. Dando a entender que fue aquí en el lugar del corazón, porque esa figura era perfecta. Si Dios mismo lo hizo, era porque él sabía que cuando él iba a ser lanzado, la lanza iba a darle justamente en el costado. Amén. Aquí no hay cosa de me parece, eso tiene que ser exacto, porque Dios no está procurando hacer cosas así. Él no va a escribir una cosa en la Escritura si no hubiese un propósito perfecto. Es una cosa cronométrica en el plan del Señor. Amén. Así que el Señor tuvo que ser lanzado en el mismo lugar a donde él abrió en Adán para sacar a Eva. Amén. Entonces, cuando en él salió agua y sangre, está hablando de las dos cosas: agua, que figura la palabra, y sangre, que es figura el Espíritu. Amén. Porque sabemos que en la sangre está la vida. ¿Está eso claro? Bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando un hombre nace de nuevo, una persona nace de nuevo, nace de agua y del Espíritu, o sea, nace de la palabra en combinación con el Espíritu. Entonces esa persona es uno que tiene la palabra de Dios en él, porque Dios la puso ahí en el momento en que esa persona apareció en la existencia, porque Él lo vio anticipadamente y ese fue su plan y proyecto. Él lo predestinó para eso. Cuando llegó el tiempo de que esa persona se manifestara, ya no en el mundo, sino como su hijo, alguien le trajo la palabra. Y cuando esa palabra hizo impacto, esa persona comenzó a sentir el impacto de esa palabra. Cuando eso se preparó, Dios derramó de su espíritu y enseguida la persona nació de nuevo. Eso no más que tomó una fracción de segundo para que suceda. ¿Cuánto le entienden? Entonces, una persona que genuinamente ha nacido de nuevo es una persona que tuvo la palabra,
porque Dios la sembró allí. Amén. Recuerden lo que el profeta dice. Es como cuando una simiente está en la tierra, en lo que cae la lluvia, aparece. Amén. Bueno, es exactamente con el predestinado. En lo que esa palabra que está en el cristiano es regada por el Espíritu de Dios. Aleluya. Entonces, esa palabra es vivificada. Entonces esa persona no más va a ser incrédula. Jamás dirá cosa contraria a la palabra. Esa persona, ¿qué pasa? Esa persona nace una vida nueva. Entonces llega a ser una persona que manifiesta lo que su naturaleza es. Amén. Por consiguiente, una persona que es nacida del Espíritu tiene el Espíritu. Porque si nace del Espíritu, bendito Dios, yo nací de mi Padre, yo tengo de la sangre, de la vida de mi Padre. Amén. La vida de Dios es el Espíritu Santo. Dios es Espíritu, dice la Escritura. Y si hemos llegado a nacer del Espíritu, tenemos de la vida del Espíritu. La medida que tengamos, sea poca o mucha, esa medida la sabe el Señor. Aleluya. Ahora, estoy hablando del predestinado en el sentido de aquel que tiene la palabra en su alma, porque es ahí a donde el Espíritu obra para que esa persona sea un predestinado genuino de la novia desde antes de la fundación del mundo. Porque hay personas a quien el Espíritu le llega a la cabeza, hay personas a quien el Espíritu lo toca alrededor, porque si está lloviendo entonces sale para afuera, bueno, donde no se pone paraguas se moja. Amén, se moja. Y eso es justamente lo que pasa en muchas congregaciones. Hay gente que siente el estímulo, porque ¿cómo hace usted? El Espíritu de Dios se derrama sobre la congregación, usted siente el estímulo de eso. Pero eso no significa que usted tiene el Espíritu en su corazón, porque ahí es solamente donde Dios pone la simiente predestinada, es allí a donde Él pone esa simiente. Amén. Entonces estoy hablando con eso porque ya lo demás está entendido. Una persona pues como simiente predestinada, que ha sido ya despertado a la palabra, tiene el Espíritu. Entonces el Espíritu y la palabra es una perfecta combinación. Ahora fíjese usted, a ver, no vamos a entrar en la química aquí, pero para que usted vea cómo la figura es tan perfecta. ¿Ve? Cuando el Señor fue lanzado, la Escritura dice que Juan, que no era médico, porque no fue Lucas el que escribió eso, el único que lo dijo fue Juan. Él dijo, yo vi que salió agua y sangre. Entonces ya sabemos que la ciencia, al estudiar eso, da la explicación para esa clase de muerte y la llama extravasación. O sea, que la sangre, esos rojos que nosotros conocemos, sufre un fenómeno en la cual se separan los elementos. Y los rojos se separa del líquido en la cual la sangre o esos glóbulos corren. Ahora, en principio, el agua y la sangre son uno, porque están mezcladas. ¿Cuánto me entiende? Pero si usted se mete bajo el microscopio y usted hace alguna separación, usted ve que la sangre, que es la vida, son punticos que están flotando, glóbulos rojos que están flotando en ese líquido. Pero en principio son uno. ¿Me entiende? Ahí es. Amén. Así que cuando se separaron para formar la figura. Ahora, Adán no era dos sino uno. Adán era una persona, ¿está claro? Pero en sí, de su carne Dios le sacó carne, y de su espíritu le sacó espíritu, pero eso era uno. Amén. Esto indica que al fin la novia y el Señor tienen que ser uno. Amén. Pero también nos indica claramente que la palabra y el Espíritu son uno. Amén. Amén. Ahora, por supuesto, Dios usando sus figuras, Él tiene que venir a nosotros para hacer las cosas claras. Amén. Entonces Él nos da la palabra. Y si alguna persona quiere hacer separación, bendito Dios, hay que ver cuánta separación puede hacer. Y sabemos que la palabra es la palabra, aquí está. Pero no digo el Señor Jesucristo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Pero la palabra es la palabra. Y la Escritura habla del espíritu como de una cosa separada. Pero el Señor dice, la palabra que os hablo es espíritu y es vida. Ahora, ¿quién es el Señor Jesucristo? La Escritura dice,
Él es el verbo, o sea que la palabra que se hizo carne. Ahora, fíjense ustedes, la palabra en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Amén. Ahora, ¿quién es Dios? Dios es espíritu. ¿No ve usted qué fácil podemos decir? La palabra era con Dios y la palabra era espíritu, porque Dios es espíritu. Ahora hablamos de Dios como una cosa aparte, y decimos el Padre como si fuera una cosa aparte. Amén. Y decimos la palabra como si fuera una cosa aparte. Bueno, en el plan de Dios hay muchas maneras de expresarse, porque Él tiene que bajar a nuestro intelecto, tiene que bajar a nuestra manera de entender las cosas. Amén. Dios y su palabra es la misma cosa, porque la palabra era Dios y sigue siendo Dios. Ahora, Dios, como dice el profeta, como era, Él no podía ser entendido por la gente. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Buscar la manera de comunicarse. Pero la comunicación de Dios es Dios mismo. ¡Aleluya! ¡Amén! La comunicación mía con usted soy yo mismo. ¡Amén! Bueno, yo espero que me están entendiendo. Amén. Por consiguiente, cuando del Señor salió agua y sangre, recuerde que esa agua y esa sangre está conocida que era una sola, pero se separó. ¿Para qué? Para darnos una lección. Amén. De que tenemos que tener la palabra, pero esa palabra sola, sin ser vivificado por el Espíritu, no sirve. Amén. Amén. Usted sabe que la palabra o la simiente necesita el terreno propicio para que salga. Y un terreno seco sin la lluvia no sale nada, porque es una combinación de parte del Señor. Amén. Entonces, el Espíritu y la palabra obran en una perfecta combinación, como si estuvieran separados. Porque la verdad es que nos viene la palabra, mire qué bonita la palabra. Y alguna persona oye la palabra por acá y dice, sí, muy bonita, la queda aquí en la cabeza y se va. Pero el otro, la misma palabra, la toma y no le baja aquí, sino que le llega hasta aquí. Bendito Dios, ese hombre comienza a brincar y a saltar. Hay un gozo en él. Él dice, aleluya, yo creo, yo veo. ¿Cuál es la diferencia? ¿No es la misma palabra? Una tenía el Espíritu en perfecta combinación en un terreno abonado por Dios, o sea, un terreno predestinado. Amén. Bueno, esa pequeña introducción para seguir ahora. ¿Ok? Bueno, entonces, la Escritura pues habla, con el creyente predestinado, habla del Espíritu. O sea que el creyente predestinado tiene el Espíritu. Entonces Pablo dijo, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Ahora ya sabemos por palabra del profeta que nosotros somos seres de Él, sus hijos, por la palabra decretada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y Él pudo haber hecho de nosotros seres que no tuviéramos que venir por la carne. Pero Él se propuso hacerlo así, por la cual al venir nosotros en la carne, venimos, como dice el profeta, para ser probados. Para ser probados. Entonces, mira, estamos en la carne, por eso la Escritura dice, por cuanto todos pecaron. ¿Cómo armoniza usted eso que dice, el que es nacido de Dios no peca? Amén. Pablo en Romanos dice, veo una ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi espíritu. Creo que está en Romanos, búsquelo por aquí conmigo para que vea. En Romanos 7. Yo sé que en mí, dice Pablo, es a saber en mi carne, verso 18, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Aleluya. ¿Ve usted? Estoy leyendo Romanos 7. Ahora verso 19, porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no obro yo, sino el pecado que mora en mí. ¿A dónde está ese pecado? Yo sé que en mí, dice el verso 18, a saber en mi carne, no mora el bien. Amén. Entonces, verso 21, así que queriendo yo hacer el bien, yo, la carne, hacer el bien,
hallo esta ley, que el mal está en mí, en mi carne. Porque según el hombre interior, ahí ahora está la cosa diferente, el alma, la vida, en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley, ¿dónde? En mis miembros. Amén. Que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y a esa altura entonces Pablo dice, miserable hombre de mí. ¿Y quién no diría lo mismo? ¿Y de quién me librará del cuerpo de esta muerte? Entonces dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Entonces hallamos por la Escritura que en una parte se nos dice, por cuanto todos pecaron. El que dice que no ha pecado es mentiroso. Pero por otra parte dice, el que es nacido de Dios, aleluya, no peca. Amén. ¿Cómo se armoniza esto? ¿Cómo se armoniza eso sin poner contradicción en la palabra? ¿Cómo se armoniza eso? Porque la Escritura no puede decir cosa contraria. Está hablando en principio, como dijo el salmista. En pecado me concibió mi madre. La manera como vinimos en lo físico es una manera pecaminosa porque fue el camino contrario a Dios. Por eso no hay hombre que venga por el sexo que no sea un pecador por naturaleza, un mentiroso, etc. Amén. Amén. Pero cuando Dios despierta a esa vida que parecen igual a todos los demás y a quien Él predestinó y le puso de su simiente, aleluya, Pablo dice, veo en la carne afuera una lucha, pero dice, en mi interior, el hombre interior, dice él, ese está, usted sabe, se deleita en la ley del Señor, se deleita en hacer el bien, pero afuera tiene una ley en los miembros, porque estos miembros vinieron por una vía que Dios no dio 100% aprobación. Amén. Así que mientras estamos aquí en esta tierra, tiene que haber esa lucha. ¿Está claro? Tiene que haber esa lucha. Porque la carne busca la carne, pero el espíritu busca el espíritu. Ahora, el hombre normal de la calle no tiene pelea. Ese es un vencido ya. Amén. Ve una mujer por allá y se desorbitó y ya deseó y hizo todo lo que quiere. El ladrón por allá ve lo que quiere y ya deseó y si le pudo poner la mano se la puso. Amén. Pero el creyente ve lo que no es y el diablo le puede presentar y dice, Señor te reprende. Amén. Y ve lo que no dice, Señor líbrame. Aleluya. Y está, ¿por qué? Hay en el hombre interior una lucha, porque tiene del Espíritu del Señor. Bendito el nombre del Señor. Pero el hombre corriente que no tiene eso, ese no tiene esa lucha. Pablo la tenía como la tiene todo genuino cristiano. Dicen amén. Entonces dice, la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Entonces por eso tenemos una lucha, dos hombres peleando. ¿Ve? Entonces de acuerdo con el hombre a quien nosotros alimentamos, ese es el que va a ganar la batalla. Ahora usted entiende, el Señor dice en su palabra, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Entonces dice, el hombre que ha nacido de nuevo no peca. ¿Qué es lo que no hace? ¿Por qué dice que no peca? Es porque él no puede fomentarlo. Amén. No puede maquinar el pecado. El creyente predestinado que ya ha nacido de nuevo, a quien Dios ya ha despertado a lo que es, y se sacude de aquello, él no puede maquinar pecado. Amén. Maquinar pecado es premeditarlo. Ve al hermano o la hermana por allá y usted se llama muy cristiano, y usted empieza con el otro ahí, mira, usted está maquinando pecado. Amén. El hombre que es de Dios no está esperando que salga el culto para ir a hacer una fechoría. No, Señor, no puede. Porque es que su naturaleza es diferente. Aleluya. No puede, porque esa es una naturaleza completamente diferente.
El que está en Cristo es que es la palabra, vivificada por el Espíritu, porque dice el que está en Cristo, aleluya, Cristo es el ungido, el que ungió la palabra en nosotros, el que está en Cristo es hecho una nueva criatura. Oh, aleluya. No ve, cuando venimos al mundo, venimos con un espíritu, dice el profeta, que es del mundo. Amén. Ahora, recuerden lo que el profeta dijo, que eso no viene de Dios, sino que Dios simplemente lo permite. Porque en Adán estuvo la potestad de procrearse por la palabra o por el sexo. Cuando él tomó la palabra de su mujer, como estaba en la potestad de él, y él así lo hizo, Dios tuvo que respaldar su acción. Cayó bajo muerte, pero tenía Dios que darle a Adán vida a toda la simiente que pudiera nacer. Y lo mismo a la mujer, porque los dos eran uno. Amén. Entonces, en esa labor, hallamos que Dios es como un compromiso que tiene. Él tenía que levantar hijos, él sabía todo lo que iba a pasar. Entonces Dios simplemente permite que ese espíritu venga para darle vida a esa carne que nació o que vino por procreación sexual. Amén. ¿Me están entendiendo? ¿De veras, de veras? Amén. Ahora, entonces nacemos como, dice el profeta, venimos como pecadores, con la lengua mentirosa, con deseos carnales. Y así somos hasta el día en que Dios nos despierta a lo que somos. Aleluya. Es por eso, ¿ve? El profeta dijo en un mensaje, no recuerdo ahora exactamente el título, que Dios no va a condenar a un hombre porque mate, porque robe, porque sea fornicario, porque sea eso. No, sino porque es un pecador por naturaleza. Amén. Si usted coge un hombre y lo mete en la cárcel y ya no lo deja robar ni matar, ese hombre comete pecado porque sí, porque su naturaleza es pecaminosa. Amén. Usted no puede cambiar un cerdo porque lo mete en una jaula, ni puede cambiarlo porque lo ponga en un chiquero de concreto en vez de tierra. A por más que le lave el agua y esas cosas, lo lave, siempre hiede a cerdo. Y siempre tendrá la naturaleza de cerdo. ¿Está claro? Pero una oveja es diferente, porque es una naturaleza diferente. Por consiguiente, Dios entonces, su responsabilidad o su propósito, como dijo el profeta, permite por decreto de él mismo que venga la vida para vivificar ese cuerpo. Pero como vino por el sexo contrario a su primer deseo, entonces eso viene pecaminoso desde la cabeza hasta los pies. Ahora, ¿usted entiende que así vine usted y vine yo? ¿Cuántos me entienden eso? Amén. Ahora, lo que no es así es lo que Dios puso adentro. Amén. Porque nosotros no somos carne y hueso. Esto no es más que la casa donde esa vida vive. Amén. Entonces, los predestinados de la palabra, cuando nacieron, Dios puso en ellos algo diferente. No podemos llegar a esa explicación más que la armonía que tiene esa vida que puso Dios en los predestinados con su palabra, que es de la vida de Dios. Entonces, cuando la vida, esa chispa de Dios, está en el predestinado, en lo que Dios le pone al mismo imán, enseguida empieza a sentir, ¿verdad? No importa quién sea, mamá, papá, iglesia, lo que sea, lo pueden jalar, pero a él no le importa eso, no le importa, él va tirando hacia eso que lo va trayendo, porque hay algo que lo atrae. Amén. Bueno, es esa chispa de Dios en él que le hace esa labor. Por consiguiente, entonces, al venir en la carne, la naturaleza carnal nuestra, que es la naturaleza mundanal, pasa todo el tiempo hasta la hora de la muerte una continua lucha. Amén. Amén. Es una continua lucha. Y parece ser que esta lucha se hace más fuerte, o mejor dicho, yo creo que es que se llega a ser consciente de ella cuando nacemos de Dios. ¿Ve usted? Por consiguiente, cuando dice el que está en Cristo es hecho una nueva criatura, este es el misterio que nadie podría explicar.
Pero si nacemos con esa naturaleza del mundo, producida por la acción de nuestros padres, por el pecado, porque en pecado me concibió mi madre, ahora esa naturaleza nuestra no puede ponerle parchos. No puedo meterla a una escuela de moral para enseñarle moral, ni a llevar a un muchacho al reformatorio para reformarlo. Dios no acepta eso porque Dios sabe que eso no sirve. Amén. Entonces, ¿cuál fue el plan de Dios? Hacernos nuevas criaturas. Amén. Ahora, ¿ve usted cómo el cristianismo es diferente de todas las demás religiones? Aleluya. No somos reformistas. No somos gente a quien Dios simplemente permite que nos pongan un parche del tipo mundano, creado por los hombres, las buenas ideas y la buena moral y todos esos detalles de lo que el hombre en su mente calenturienta puede producir. Dios dice que el que está en Cristo, que es el ungido, ungiendo la palabra, es hecho una nueva criatura. Amén. Ahora pareciera que esa nueva criatura significa pues que si nací tuerto ahora tengo el ojo mejor, ¿verdad? Y parece que esa nueva creación se refiere a la carne. Bueno, en verdad lo es, pero para el futuro. Pero la nueva creación es la vida espiritual que Dios hace o pone en él predestinado. Ahora, bueno, yo no sé si estoy saliéndome de lo que pensaba decir, pero alguna razón tiene Dios en esto. Es por eso que la señal es un mensaje tremendo para nosotros. Porque ¿qué dice el profeta? Que la sangre era simplemente puesta, ¿verdad?, sobre la persona mirando el futuro. Porque Dios no estaba manifestando, derramando la química de la sangre. Eso era la figura o era la señal de que la vida había salido. Ahora, en ese mensaje aprendimos tanto que a veces pienso que podemos pasar por alto, de lo cual yo quise en una ocasión enfatizar, y parece que a eso es lo que el Señor me está llevando ahora, sin pensarlo, mientras estamos hablando. El profeta dice que la vida del animalito, que era lo que Dios tomaba por sustitución, esa vida animal no podía regresar al creyente. Bueno, el profeta, dando una pequeña explicación en una ocasión, cuando hablaba de resurrección, dejó un libro caer, y cuando ese libro cayó, él dijo: yo no puedo sustituir ese libro con este otro, suponiendo que los dos libros fueran iguales. Dice, una resurrección es que este mismo libro que cayó, lo levante de nuevo. Amén. Esa es la explicación que él da para la resurrección, que eso es lo que va a suceder con nuestros cuerpos. Pero este cuerpo será un cuerpo nuevo. Amén. Bueno, yo tengo que creer que es lo mismo que sucede con la vida espiritual. Amén. ¿Por qué? Él dice, la sangre del animalito no podía regresar sobre el creyente. ¿Para qué regresaba o tenía que regresar la vida del animal al creyente? ¿Para qué? ¿Usted había pensado eso? ¿Ah? ¿Para qué? Porque esa vida animal sustituía la vida mía. Amén. Amén. Esa vida de ese animalito sustituía la vida mía. Pero como era una vida animal, no tiene armonía con la vida humana, esa vida salía. Y al verla Dios salir y la señal de la sangre, la aceptaba. ¿Está claro? Pero eso era puesto a cuenta de una vida verdadera que iba a derramar sangre un día. Y ya sabemos que se refería o se refiere a la redención obrada por el Señor Jesucristo. Entonces, cuando en la Escritura dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿qué había en esa sangre? La vida. El profeta dice, esos elementos volvieron a la tierra, ¿quién puede hallarlo? Si hoy decimos la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, ¿dónde está esa sangre si volvió allá a los elementos?
para que pudieran ser limpios por esa sangre, hablando en el sentido literal, tuvieron que meterse debajo de la cruz, que le cayera un poquito. Amén, amén. Entonces, ¿qué refería el Señor? La Escritura dice, Él se dio a sí mismo por nosotros. La sangre en el Señor Jesús fue la señal de la vida dada. Por eso tenía que ser lanzado para que la sangre cayera, porque el animalito se demandaba de él la sangre. Pero como aquella vida de animal no podía regresar sobre nosotros, entonces Dios tuvo que venir él mismo. Pero ve usted, vino como hijo de María y se llamó el Hijo del Hombre porque tomó carne como el hombre, y se llamó Hijo de Dios porque Dios el Espíritu fue su Padre, y es Hijo del Hombre y es Hijo de Dios. Amén. Y por cuanto David era un hombre conforme al corazón de Dios, será hijo de David para sentarse en el trono. Aleluya. Pero no vino como vinieron los demás hombres. Porque si él vino para rescatar a los que vinieron por el sexo, pues no podía venir otro por el sexo para rescatar, porque cargaría el mismo pecado y la misma inclinación de aquello a quien vino a salvar. Tenía que venir ¿cómo? Como Dios lo decretó, por la palabra. Y el Espíritu del Señor, hablando en el seno de María, habló la palabra y creó esa humanidad. Nació entonces sin pecado. Lo santo que de ti nacerá. Lo santo. Amén. No se puede decir eso de ningún hombre que nazca santo. Se hace santo cuando Dios le, estimula y despierta la simiente predestinada en él. Amén. Pero de Jesús se dijo, lo santo que de ti nacerá, será llamado Hijo de Dios, engendrado de Dios el Espíritu. Aleluya. Entonces, cuando Dios resolvió hacer esto, en cumplimiento a la promesa desde el Edén, cuando Él mismo mató un animalito y expió la vida de Adán y Eva en el huerto del Edén y los vistió, cuando Él vino como el segundo Adán, porque sabemos que son dos seres en la vida que han venido de esa manera. Adán, creado directamente por la mano del Señor, y luego el cuerpo que se apropió Dios mismo para Él morar. Entonces Él mismo lo crió. Amén. Para quitarse, así se pudiera decir, la afrenta en la mujer, por cuanto el pecado vino por la mujer. Aleluya. Entonces por la misma mujer trajo luego a un hombre para quitar el pecado. ¿Lo entiende? Entonces, cuando el Señor Jesús estuvo en la cruz del Calvario y Él murió y su sangre fue derramada, esa sangre fue semejante en forma, en color, en sus elementos a la sangre de los animalitos. Pero aquellos animalitos era sangre animal, mientras que esta era sangre de Dios. Porque vino por creación directa de Dios. Esa sangre no era ni judío, ni gentil, ni nada. Era sangre de Dios. Amén. Usted sabe que eso es exactamente las palabras del profeta. Fue sangre de Dios. Si era sangre de Dios, aleluya, y la vida está en la sangre, ve usted que lo que nos salvó fue la vida de la sangre. Entonces, si ya esa sangre se convirtió o volvió en sus elementos otra vez a ser parte de la tierra porque cayó sobre la tierra, ¿qué es lo que nos salva hoy? ¿Qué es lo que nos salva hoy? La Escritura dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, porque fue derramada. Ese es el precio pagado. Pero usted no tiene acceso a eso ahora porque esa sangre literal volvió a la tierra. Pero Dios lo que demandaba era la vida. Amén. Por eso la vida de Cristo puede regresar al creyente. Entonces cuando una persona nace de nuevo, bendito Dios para siempre, eso es la cosa que necesitaremos una explicación. Y la Escritura dice que los ángeles desean mirar cómo es que un hombre que nace en pecado, pecador, mentiroso, con esa inclinación, de repente
verdaderamente la chispa de la palabra obra en él, el Espíritu viene a él, y ese hombre en una fracción de segundo es una nueva criatura. Amén. Es algo misterioso. Es algo que lo obra Dios por su palabra y por su Espíritu. Y yo no sé, a mí me parece que es que quita el hombre ese espíritu, ese viejo, es que lo quita y pone uno nuevo. Amén. Aleluya. Porque no dice que mejoró el espíritu viejo en nosotros. Ahora ve lo que yo creo. Hay que tener mucho cuidado con estos misterios. ¿Ve? Pero para mí es que el Espíritu de Cristo, amén, viene a morar en nosotros. Y ahí está la nueva criatura. Amén. El espíritu animal no podía venir a nosotros para ser el sustituto. Porque un sustituto es una vida por la otra. Aleluya. Ahora yo digo que eso es muy difícil explicarlo, pero tómelo así. Si Dios no va a hacer parchos, si Él no va a parapetearnos, sino que Él dice que es hecho una nueva creación. Amén. Ahora, ¿cómo se explica eso si es una nueva creación? Entonces, para los ángeles, dice Pedro, es algo tan misterioso. Dice, en lo cual desean mirar los ángeles. O sea que los ángeles están como a la expectativa cuando una persona verdaderamente ha nacido de nuevo. Y esa vida que ellos saben que amigos o compañeros de ellos, ángeles, están ahora en las tinieblas por haber pecado. Para ellos, ante la presencia de Dios, seres humanos como nosotros, que han pecado, que se han arrastrado en el vicio, en la maldad, y ahora venga y porque Dios le alumbre con la chispa de su palabra y de su espíritu, esa persona de la noche a la mañana, oh bendito Dios, se hace igual a ellos. Oh, su boca es para alabar al Señor, para temor de Dios, más temor de Dios que el mismo diablo. Amén. Ahora ve usted lo que significa eso. Entonces es algo grande. La nueva creación en el hombre, la mujer de Dios, es Dios criando, como la palabra dice, es una nueva criatura. Ahora, eso no es una palabra adornada, hermano, no puede ser. Amén. Es una nueva creación. ¿Cómo se produce eso? Por el Espíritu, o sea, la vida que fue dada en lugar nuestro, esa vida como si viniera a reemplazar la otra. Amén. Entonces, cuando esa vida está dentro aquí, vida de Dios, aleluya. ¿Cómo puede esa vida de Dios dentro de un predestinado desear las cosas malas? ¿Cómo puede hacerlo? Si verdaderamente ha nacido de nuevo, es imposible que desee la cosa mala. Entonces el que ha nacido de Dios, a quien Dios engendró, aleluya, no peca, no fomenta el pecado. Amén. No puede, porque ha sido despertado a lo que Dios quiso que él fuera, cuando Dios lo vio, lo pensó antes de la fundación del mundo. Bueno, eso se profundizó mucho. Y me salí de lo que yo pensaba decirles o hablarles. Pero tuve que llegar ahí, quizás después lo completemos, para dar a entender lo que significa andar en el Espíritu. Entonces, ¿en qué espíritu andamos? En el espíritu de aquel que nos poseyó. Antes andamos en nuestro propio espíritu, pero ahora andamos en el espíritu de aquel que nos poseyó, que nos transformó, que nos hizo una nueva criatura. Entonces ahora tenemos de lo que nuestro Padre es. Amén. Dios es espíritu. Si Él nos engendró, ¿qué fue lo que Él nos engendró? De su naturaleza en nosotros. Nuestro Padre carnal engendró en nosotros de su naturaleza carnal. Amén. Pero Dios, nuestro Padre espiritual, el Padre de los espíritus, engendró en nosotros de su espíritu. Entonces Pablo dice, aleluya, según el hombre interior. Amén. No el hombre que se ve, el hombre interior. Me deleito en la ley del Señor, me deleito en su palabra.
me gozo y digo sí, amén, a todo lo que Dios dice. Pero en mis miembros, por causa de que estoy en esta tierra y mi cuerpo vino por la vía de mis padres en lo natural, entonces tengo en la carne, como un pulpo que le tira, ¿verdad?, golpes a ver qué agarra por ahí. Pero adentro tiene una ley especial, la ley del Espíritu, el hombre interior que se deleita. Amén. El capítulo 8, verso 2 dice: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjese usted, dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo. Amén. No se salga de allí. La ley del Espíritu de vida. El Espíritu de vida que en verdad vino a nosotros porque no pudo venir la vida animal. Esa vida vino a nosotros, aleluya. Esa vida, ese Espíritu de vida en Cristo Jesús, la palabra y el Espíritu, me ha librado de la ley del pecado. O sea que antes de que viniera esa vida de Cristo a mí, yo antes podía revolcarme en el cielo. ¿Ve? Pero cuando ya vino esa ley, bendito el nombre del Señor, entonces esa ley nueva dentro de mí, que es la ley del Espíritu de vida. Aleluya. Entonces ya somos cambiados. Bendito el nombre del Señor. Verso 3, sigo leyendo capítulo 8. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Aleluya. Amén. Para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. ¿De quién está hablando? De los predestinados, de los que han recibido la palabra, están viviendo en la carne, pero no andan conforme a la carne, porque la carne desea por la concupiscencia. Y ya Gálatas nos dice aquí, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, banqueteo. Y en esta edad moderna, ¿cuántas cosas más se le pueden agregar? De las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Porque para heredar el reino de Dios tenemos que haber nacido del agua y del Espíritu. Y cuando nacemos del agua y del Espíritu, estos deseos son quitados. Porque somos hechos una nueva criatura. Aleluya. Dicen amén, hermano. Somos hechos una nueva criatura. Entonces dice, mas el fruto del Espíritu, en vez de hacer estas cosas allá, el Espíritu que viene a nosotros, dice, el Espíritu entonces comienza a dar un fruto diferente al Espíritu. ¿Lo ve? La carne da su fruto. Usted siembra espina, recoge el fruto de espina. Usted siembra un fruto diferente, usted recibe conforme a esa simiente. Ahora, cuando el Espíritu ha venido al creyente genuino, y el creyente verdadero sabe lo que ha pasado en su vida, ¿qué es lo que dice? Mas el fruto del Espíritu, entonces dice, ¿qué es? Caridad o amor. Usted ve una persona con odio, si eso está dentro aquí, eso no pudo haber nacido de nuevo. Usted sabe que ahora recuerdo que el profeta tiene un mensaje sobre el nuevo nacimiento, que yo no sé por qué hace mucho tiempo yo estoy por darlo. No sé que tenga tiempo para darlo este domingo, pero sé que el Señor nos lo va a dar porque como si fuera ahora un recuerdo a esto. Es muy fuerte el mensaje. Pero ahora, mire los contrastes. El fruto del Espíritu es caridad o amor, gozo, paz, amén,
no hay gente que, un hijo de Dios no puede estar buscando pleito. Amén. Un hijo de Dios no puede estar buscando problemas, no, dice paz, tolerancia. No es de eso de cuando lo puyan, no, tolerancia, benignidad, es bueno, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio. Mire eso en comparado con hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidia, comparado con caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué armonía tienen esas cosas con enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias? No tiene absolutamente ninguna armonía. Cuando una persona tiene de una cosa de estas, indica que ese todavía no ha cambiado. Vino por la carne, por la elección que hizo Adán. Y tiene un espíritu del mundo que simplemente alimenta esa carne. Amén. Pero cuando ya ha nacido del espíritu y ha sido hecho una nueva criatura, él ha cambiado. Porque recuerde, la carne es dominada por el espíritu. Si usted tiene un espíritu carnal del mundo, como usted nació sin cambio, pues hay una perfecta armonía en ese espíritu que usted tiene con su carne. Le apela a las cosas del mundo. Pero cuando su vida natural o su vida espiritual ha sufrido el cambio, comienza una pelea. Es una lucha libre, un boxeo allá adentro. Amén. Es un boxeo continuo, hermano, una lucha. Es que se traban los dos allá adentro. ¿Por qué? Bueno, yo vine en la carne, pero esta carne no es más que la casa donde yo vivo. Yo pertenezco al Señor y la carne jala para allá. Entonces el Espíritu lo tira para acá. Amén. Ahí está la lucha del genuino cristiano. Un creyente libre de Dios puede caer en una cosa. A esta altura de la Escritura no creo que puede tan fácil ser. Pero cuando un verdadero cristiano cae allí y el diablo parece que lo está revolcando, hay algo que no lo deja allí, tiene que pararse, porque es despertado la verdad de Dios. Y esa lucha entonces comienza, se hace más ardua, más tremenda, pero él sale vencedor. ¿Por qué? Si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Amén. Entonces, la carne codicia contra el Espíritu. La carne procura llevar a ese nuevo espíritu, el viejo hombre, esa inclinación de la carne. Tiene sed, tiene hambre, los ojos le parpadean. Esa inclinación que todavía está en la carne procura llevar el espíritu para allá. Pero como el espíritu ha nacido de nuevo, porque vino sobre él ese espíritu nuevo, ese le dice a la carne: mira, tú no puedes conmigo. Le pone una llave y lo domina. Amén. Es una pelea, y como dice aquel indio, el que mejor alimenta, ese es el que gana. El cristiano siempre la gana. ¡Aleluya! Amén. Entonces dice, los que son de Cristo, o mejor dicho, cuando habla de todo el fruto del Espíritu, dice, contra tales cosas no hay ley. Amén. No hay nadie que pueda condenar la caridad, el amor, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre, templanza. Nadie puede condenar eso. No hay ley que pueda condenar eso. Amén. Entonces dice que, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. ¿Ve? La Escritura dice en Romanos 8 que el Señor vino y lo que era imposible a la ley cumplirla, por cuanto era débil por la carne y el espíritu mundano que tenemos, dice, Dios enviando a su Hijo, amén, en semejanza de carne de pecado. Era carne, pero no era carne de pecado. Era semejante a la carne de pecado, pero no era carne de pecado. Amén. Y a causa del pecado que vino por la carne, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Amén. Entonces, esto es muy largo, pero volviendo acá,
son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. El que ha venido y ha nacido de nuevo, el espíritu que viene a él es ¿qué espíritu? El espíritu de Cristo. Amén. ¿Qué hizo el espíritu de Cristo cuando estaba en la cruz? Por ese espíritu se ofreció a sí mismo. Él tuvo poder para pedir 12 legiones de ángeles y acabar con toda la gente para que no le crucificaran. Pero ese espíritu de Cristo lo llevó a la cruz. Si usted dice que tiene el espíritu de Cristo, usted tiene que estar en la cruz. Amén. ¿Ve por qué dice? Porque los que son de Cristo, si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. Los que son de Cristo, ¿qué es lo que han hecho? Han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Así que cuando venimos al Señor, ¿qué pasó? El espíritu de Cristo en nosotros tuvo que llevarnos a la cruz. Amén. Y cuando la carne empieza a pelarle algo que veo, que siento, que huele, lo que sea, y empieza a salir, el espíritu de Cristo sabe que está clavado allí. Amén. Entonces dice, si vivimos en el espíritu, andemos también en el espíritu. Esto se puede hacer un poco largo y creo que tengo que terminarlo aquí, pero no sé si puedo continuar esto después. Si vivimos en el espíritu, andemos en el espíritu. Vivir en el espíritu es vivir en la presencia del Señor, de ese espíritu que nos cambió. Ahora, si decimos que vivimos en ese espíritu y que tenemos ese espíritu, pues lo tenemos y ese espíritu nos impele a caminar, a andar, a vivir. Bueno, si vivimos en el espíritu, andemos en el espíritu. El que vive en la carne, anda en la carne. El que vive en el espíritu, no anda en la carne, sino que crucifica la carne y anda en el espíritu. Y por supuesto, andar en el espíritu, siendo que el espíritu y la palabra es la misma cosa, andar en el espíritu es andar en la palabra. Amén. Yo creo que el Señor nos va a ayudar para volver a este tema. No sé cuándo será, pero vamos a volver a este tema para luego entrar más profundamente en lo que es andar en el espíritu, que es andar en la palabra, o sea, andar en la vida que nos fue impartida para hacernos nueva criatura y separarnos del hombre corriente mundano que tiene en su carne, aunque semejante a la nuestra, tiene un espíritu mundano que fue el espíritu que tuvo que venir a él para que esa carne tuviera vida. La misma cosa con nosotros en el principio, pero hubo en nosotros esa chispa de Dios que nos cambió. Puede que seamos más feos que los demás, pero en el hombre interior nos deleitamos en la ley del Señor. Mientras que el hombre natural, se le van los ojos por acá, se le van las manos por allá, donde quiera, porque no ha sido cambiado, no ha sido hecho una nueva criatura. Vamos a continuar ahora nuestro estudio y por cuanto ya hemos visto gran parte de este mensaje andando en el Espíritu, queremos ahora dedicarnos a esta otra parte justamente en la verdad del tema, andando en el Espíritu. En la porción que hemos leído, Pablo dice en el verso 16 de Gálatas 5, andad en el Espíritu. Y luego el verso 25 dice, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Bueno, vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, son temas que necesitan una explicación. Porque nosotros hemos venido de Pentecostés en esa manera como Dios ha traído la obra, justificación, santificación, bautismo en el Espíritu. Y por supuesto, en esos tres pasos perfectos, Dios ahora, o en esos tres pasos, Dios lleva a los predestinados a la perfección de su palabra.
Así que habiendo pasado por esas 3 etapas, ahora llegamos a la perfección por la palabra. Amén. Ya sabemos que eso tiene tanto fundamento en la Escritura: Abraham, Isaac, Jacob, José. Bien, entonces necesitamos una explicación de andar en el Espíritu, porque en Pentecostés esto ha tenido una interpretación diferente, y una interpretación que podemos decir que no es completamente correcta. Muchos creen que andar en el Espíritu es simplemente ser estimulado a alguna manifestación espiritual cual sea. Y entonces, si estamos orando, estamos cantando y algo de eso viene sobre nuestras vidas, bueno, parece que nos hace creer que eso es andar en el Espíritu. Hay gente que cree que al hablar en lenguas, o gritar, o danzar, o alguna manifestación ya está. Bueno, esto solo, como evidencia, no está completamente correcto. ¿Cuánto me entienden? Porque nosotros sabemos que es bíblico hablar en lenguas, es bíblico danzar, es bíblico gritar en el Espíritu, es bíblico mantenerse o sentir el gozo y la satisfacción cuando las cosas espirituales se manifiestan. Pero esto no es el todo del asunto. ¿Por qué? Porque usted puede hacer todo esto, usted puede gritar y danzar y ser el hombre o la mujer aparentemente más gozosa aquí. Usted puede ser la persona que con cualquier estimulito ya está hablando en una lengua extraña, pero con todo eso usted puede rechazar la palabra de la edad. Ahora, nosotros que hemos estado en Pentecostés y Dios nos ha ido llevando poco a poco por esta escalera o estos pasos tan significativos, nosotros sabemos que esto es una de las cosas que ha sucedido en nuestras iglesias. En el pasado nada más que el órgano tenía que comenzar y ya había hombres y mujeres que danzaban por todo esto, y mire, era una cosa extraordinaria, Cualquier pequeño estímulo ya estaban hablando en lenguas y dando un mensaje en lenguas, etcétera. Y cuando no estaban ahí en su lugar, usted sabe, mostrando esa espiritualidad de que un sencillo toque ya estaban. Bueno, nunca paramos esto. Si no estaba estorbando el culto, pues nunca lo paramos. Pero ahora, ¿a dónde está mucha de esa gente que hacía así? Amén. Tenemos entre nosotros gente con la palabra que fue estimulado. Pero ahora estamos preguntando, ¿a dónde están aquellos? ¿A dónde están? Bueno, algunos de ustedes quizás los ha visto por las calles. Quizás ha visto alguna de esas damas ahora con el pelo cortado, pintados los ojos que parecen unas muñequitas, los vestidos que van para arriba como los mismos demonios de la calle, y los hombres a veces que lo miran usted con un cigarro o un tabaco en la boca que por poco no le puyan el ojo si usted no se descuida. Y lo miran usted con tanta desfachatez así en la cara unos y otros. ¿Qué es lo que ha pasado? Si eso fuera andar en el Espíritu, estarían aquí. Amén. Pero eso prueba que eso no es el fin de todo. Usted puede hacer eso, porque como he dicho, si está lloviendo, ¿qué necesita usted para mojarse? Simplemente salga afuera y deje que el agua le caiga. Amén. Y admito que muchas personas en su sensibilidad espiritual comenzaron a ver llover aquí en el salón, porque el Señor se manifestó, y se metieron debajo de la lluvia y les cayó un poquito, y por supuesto, al caerle agua encima, usted se estimula. Amén. Pero eso era simplemente algo como externo, un estímulo externo. Pero la verdad, el estímulo verdadero es el estímulo que nace de adentro para afuera. Amén. Aleluya. Así que entonces necesitamos aclarar esto bien. La evidencia, esto como evidencia está errado. Porque, repito, usted puede hacer todo eso de hablar en lenguas y gritar y danzar y profetizar, y con todo eso rechazar la palabra para la edad. Ahora, ¿y qué pasa con una persona que rechaza la palabra para la edad? Tenemos que decir claramente, una persona que rechaza la palabra de Dios para la edad, esa persona no tiene a Dios. Amén. ¿Por qué? La palabra es Dios. ¿No lo dice la palabra? En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios.
y la palabra se hizo carne. Si una persona rechaza la palabra, si una persona no crea toda la palabra, esa persona no puede tener a Dios, porque usted no puede tener a Dios a medias. Eso fue lo que Eva intentó hacer y el diablo le hizo lo que le hizo. Usted no puede tener a Dios a medias, ni lo puede tener aún al 99%, tiene que tenerlo al 100%. Amén. Así que la palabra del Señor, si usted está en ella, usted tiene a Dios, pero si usted con toda su religiosidad mira la palabra y dice, ese hombre, eso no es el profeta de la edad, no puede haber, ese es un falso, ese gesto, no puede ser verdad de que haya simiente de la serpiente, yo creo que son 3 y no 1. Usted comienza a hablar así, eso prueba que la palabra no está en usted. Amén. Que usted brinque y que usted salte y haga todo eso, eso está bien, pero eso no es la evidencia de que usted anda en el Espíritu ni que tiene a Dios, porque si usted tiene a Dios, tiene la palabra. Si usted tiene la palabra, tiene a Dios. Pero si usted no tiene la palabra, usted no puede tener a Dios, porque Dios y su palabra son uno. La palabra era Dios y la palabra sigue siendo Dios. ¿Y quién es Dios? El Señor Jesucristo dijo, Dios es Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Amén. Así que si usted tiene la palabra, tiene a Dios, porque usted no la puede separar. Pero si usted no tiene la palabra, no importa cuánto usted puede hacer, usted no puede tener a Dios, porque usted no puede tener a Dios y separar su palabra, que es el aliento de su boca, que es la misma cosa, porque Dios y su palabra es uno. ¿Cuánto lo entienden? Entonces Dios y su palabra no se pueden separar en direcciones contrarias. Si usted quiere ver esto, busque conmigo en 1 de Juan 5, y entre paréntesis, esté bien aparejado con las manos en su Biblia, porque voy a hacer referencia a algunos textos aquí. 1 de Juan 5, 8, que dice, 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua, que es la palabra, y la sangre. Dice, y estos 3 concuerdan en uno. Amén. ¿Qué significa eso? Estos 3 están en armonía. Lo que los 3 dicen es como si uno lo dijera. Bendito el nombre del Señor. ¿Ve usted como una persona no puede decir que él tiene el Espíritu y luego rechaza la palabra? No, porque la palabra, siendo el testimonio del Espíritu, siempre dirá lo que el Espíritu dice, y el Espíritu dirá lo que la palabra dice, porque los dos no se pueden separar. Amén. Entonces, concuerdan, aleluya. La palabra es el testimonio del Espíritu, por lo cual conviene entonces, a la luz de esto, vamos a enumerar algunas cosas que significan andar en el Espíritu, cosas tomadas de las mismas Escrituras que son fundamentales. Así que al verlas ahora, vamos a abrir nuestro corazón, vamos a abrir nuestra vida, vamos a depender de Dios, que Él nos dé la verdad de su palabra en esta sencilla explicación. Entonces, andar en el Espíritu es andar en la voluntad del Espíritu, que es la voluntad de Dios. Ahora en Tito, el capítulo 3 y los versos 4 al 6, prueba esto. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, no por obra de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Dese cuenta, cuando Dios se había de manifestar a los hombres para salvarlo, dice, lo hizo por el lavacro de la regeneración, aleluya, y de la renovación del Espíritu Santo. Entonces somos engendrados por el Espíritu. Dios, el Espíritu Santo, llega a ser nuestro Padre. Entonces sus hijos andan en la voluntad de su Padre, porque si son hijos genuinos, son hijos obedientes. Andar en la voluntad del Espíritu, entonces, es andar en obediencia a Él. Busque Efesios 4:30. Usted se dará cuenta que una persona que en verdad está en el Espíritu, del cual Dios es su Padre, estará en obediencia. ¿Usted cree que un hombre de Dios genuino hará esto que la Escritura dice?
Efesios 4:32. La persona que es de Dios no hará esto, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Un genuino hijo del Señor, que está en la palabra, que está en la voluntad del Espíritu, no contristará el Espíritu. Y le dice, toda amargura y enojo y ira, voces y maledicencia, sea quitado de vosotros, y toda malicia. Antes ser los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonando los unos a los otros como también Dios os perdonó en Cristo. Fíjese, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados, no para el próximo avivamiento, no para cuando venga otra vez la predicación, sino para el día de la redención. Cuando Dios venga a reclamar lo que es suyo, Él viene a reclamar lo que Él selló en vida. No importa que usted se lo coman los gusanos, bendito el nombre del Señor. Amén. Dios viene a recoger lo que es suyo. Así que el que es sellado por ese Espíritu, entonces es sellado hasta el día de la redención. Bendito el nombre del Señor. Entonces usted no puede contristar el Espíritu si usted anda en la voluntad del Espíritu. Ahora, ¿qué es contristar el Espíritu? Es exactamente lo que la palabra quiere decir, entristecerlo. Y el hombre puede llegar a entristecer al Espíritu, dice, ¿cómo? Haciendo lo que dice aquí esta palabra que hemos leído. Amargura, enojo, ira, voces. Fíjese usted cómo va subiendo. Primero la amargura. Y esa persona ya se le ve el rostro cambiado, ya no se le ve que anda bien. Y ahí, por eso que siente, se enoja. Y después que se enoja, revienta en ira. Y después que revienta en ira, termina con voces, o sea, con palabras, hablando. Y cuando ya salen las palabras, sale con maledicencia. Maledicencia. Amén. Que es como decir maldecir. Amén. Maldecir es decir mal. Y al decir maldecir es decir mal de Dios o de su palabra. Por consiguiente, fíjese, amargura, enojo, ira, voces, maledicencia. Ahí está. Dice, una persona que es del Señor no contristará el Espíritu. ¿Cómo vamos a decir que andamos en el Espíritu y luego usted vive contristando el Espíritu porque por dentro está lleno de raíz de amargura, de enojo, de ira, y con cualquier cosa empieza a hablar y a decir lo que no conviene? Eso no es andar en el Espíritu. Amén. Y después cuando viene un momentico de oración, aleluya, usted parece que sintió bien por esto, pero luego carga esa cosa por dentro. Usted no puede andar en el Espíritu si usted contrista el Espíritu con amargura, enojo, ira, voces, maledicencia y malicia. No. Así que aparte de eso, si usted quiere andar en el Espíritu. Tampoco, como dice 1 Tesalonicenses 5:19, tampoco apagará el Espíritu. Dice, no apaguéis el Espíritu. Ahora, ¿qué es apagar el Espíritu? La frase está tan sencilla que cualquiera la entiende. El Espíritu es candela, el Espíritu es fuego. ¿Cuánto lo entiende? La Escritura dice que Dios, el Espíritu, es fuego consumidor. Por eso Jeremías decía que cuando él se había propuesto no hablar nada, el Espíritu se le metió en los huesos y era como candela. Tenía que salir a hablar. El Espíritu pues está figurado en fuego. Cuando Elías estaba allá en el monte Carmelo y él habló y le pidió a Dios que aceptara y respondiera conforme a la visión, dice que fuego bajó del cielo y el fuego consumió el sacrificio, y por cuanto ese era un sacrificio a Dios, ese fuego era Dios mismo bajando, consumiendo el sacrificio. Amén. Aleluya. Ahora, ¿cómo se apaga un fuego? Échele agua, échele tierra. ¿No es así? Amén. Líbranos Dios, este edificio se incendia, pues hay que buscar agua, el cuerpo bombero, hay que buscar productos para apagarlo. Bueno, hay ciertas cosas en la vida suya con la cual usted llega a apagar el Espíritu. Amén. Pero la palabra dice, no apaguéis el Espíritu. Entonces el Espíritu es como un fuego dentro de nuestros huesos, dentro de nuestra vida. Y por cuanto el Espíritu está morando en nosotros, sentimos el impulso de algo que el Espíritu nos dice que debemos hacer.
Amén. Entonces, si el Espíritu nos está guiando para hacer esa su voluntad, tenemos que evitar apagar ese impulso. Amén. Bueno, usted puede apagar el impulso, intentar apagar el impulso en usted mismo, o usted puede intentar apagarlo en otro. Te ha visto a veces, y no con todo respeto, de las esposas o de los esposos, pero a veces una esposa o un esposo cristiano está sintiendo de Dios hacer alguna cosa y encontramos que al contrario empieza a decirle, no, eso no, y empieza una lucha contraria. Y entonces lo que ese hombre o esa mujer han sentido por dirección e impulso del Espíritu, estamos viendo que otro está procurando a ver cómo le echa agua o le echa tierra o le echa algo para apagar ese impulso. Amén. Hermano, cuando estemos convencidos de que es el Espíritu de Dios que nos está hablando, que nos está dirigiendo, que está llevándonos a hacer su voluntad, evitemos apagar el Espíritu. Pero repito, déjese guiar por el Espíritu, Haga la voluntad del Espíritu, no la voluntad suya. Usted siempre puede saber cuándo es voluntad suya y cuándo es voluntad del Espíritu. Cuando usted busca por la palabra, cuando usted busca que Dios le hable, cuando usted lo que va a hacer siente que tiene respaldo en la Escritura. Bendito el nombre del Señor. Amén. Así que no apague el Espíritu, porque si usted lo apaga, es como está contrarrestando esa acción fulminante del Espíritu en usted, esa acción de fuego, esa acción de impulso. No le eche agua, déjese guiar por eso, para que la voluntad de Dios sea cumplida en usted. Andar en el Espíritu es andar en esa voluntad, y esa es la manera como Dios comienza a estimularnos por ese fuego interno. Entonces Romanos 12:11, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice, ardientes en espíritu. Ardientes, no apagándolo, no contristándolo, sino ardientes. Aleluya. De Juan se dice, Juan era antorcha que ardía. Amén. Entonces, en vez de echarle agua, echémosle aceite. Amén. Para que una lámpara arde, si tiene mecha y tiene todo lo demás, lo vital es que haya aceite. Así que seamos cristianos ardientes en el Espíritu. Amén. No apagando ni contristando, ni procurando estorbar esa voluntad de Dios que quiere obrar en nuestras vidas a través de su mismo Espíritu, a través de su palabra, a través de las virtudes que Dios pone en la vida del genuino cristiano. Amén. ¿Qué hará un cristiano de esta naturaleza? Según Romanos 12:2, se esforzará por experimentar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo hace mucho tiempo que incluí esto dentro del vocabulario de mi oración. Señor, ayúdame a experimentar tu buena voluntad, agradable y perfecta. Y esa debe ser la meta del genuino cristiano. No hacer su voluntad, sino la del Señor. Yo sé, hermanos, que cuando llegue ese momento hay luchas tremendas. Y hay indecisiones a veces. Pero déjese guiar por el Espíritu. No resista absolutamente. Y cuando ya usted no sabe a veces qué hacer, entonces cuando Dios le echa su empujón y le hace hacer lo que Él quiere. Y el cristiano genuino quiere hacer la voluntad del Señor. Así que ore al Señor, permita estar dentro de esa voluntad, de tal modo que usted la experimente, como dice el apóstol, experimente esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Efesios 5:10 dice, aprobando lo que es agradable al Señor. Aleluya. Aprobando lo que es agradable al Señor. No lo que le desagrada, no lo que lo pueda contristar, no lo que lo pueda apagar, sino aprobando, poniendo nuestro consentimiento, poniendo nuestra voluntad, poniendo nuestro buen deseo a lo que es agradable al Señor. Y Pablo dice más, no sea imprudente. Cuando Dios comienza a dirigirle, no sea imprudente, dice Efesios 5:17, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Oh, bendito el nombre del Señor. La gente afuera puede ser entendido para libros, para letras, para muchos artes y cosas, pero el creyente es entendido para conocer cuál es la voluntad del Señor.
Si es que eso es nuestra mayor gozo y alegría. El Señor Jesucristo, quien fue nuestro ejemplo, cuando los discípulos volvieron a ver, viniendo de Samaria de comida para traer, cuando Él estaba en el camino a Samaria ya, se asombraron al ver que estaba hablando con mujer. Le habrá traído algo de comer, y por cuanto Él estaba conversando con aquella samaritana, a quien había conocido de antes de la fundación del mundo, y por la cual expresamente pasó por Samaria, y cuando estaba procurando despertar esa simiente predestinada, los discípulos le dijeron: come, maestro, come, obligándolo, como que dice: bueno, tú puedes seguir la conversación ahora, come. El Señor y yo tengo una comida que hacer, y esa comida es que haga la voluntad de mi Padre. ¡Aleluya! Un cristiano genuino, siguiendo las pisadas del Maestro, pasará por encima de todas las cosas que los hombres o mujeres o instituciones puedan decirle, y él procurará hacer la voluntad del Señor. Esta es la comida mía, dijo él, y esta es la comida nuestra, dice un cristiano de hoy, que hagamos la voluntad del Señor. Amén. Y el apóstol Pablo sigue escribiendo en 1 Tesalonicenses 4:3 y dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, que es eso, la santificación. Cuando se santifica una cosa, es que se dedica completamente a Él. Amén. Que ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santificados, apartados, separados para Dios. Bendito el nombre del Señor. La voluntad de Dios es nuestra completa separación, porque eso es lo que la santificación quiere decir: separados para Dios. Amén. Entonces la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y dice más en 1 Tesalonicenses 4:4, saber tener nuestro vaso en santificación y honor. Bendito el nombre del Señor. Así se andará en la voluntad del Espíritu. Ahora, alguien me va a decir: bueno, ¿y a dónde vamos a hallar la voluntad del Señor? ¿A dónde la vamos a hallar? Hay un lugar donde hallarla claramente: es en su palabra revelada. Por consiguiente, andar en el Espíritu es también andar en la palabra, porque la palabra es el testimonio del Espíritu. Amén. Y como prueba de ello buscamos en 2 de Pedro 1, verso 21, y hallamos aquí como el apóstol Pedro nos dice de la palabra. Dice: la profecía no fue traída en tiempos pasados por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. La palabra fue escrita por hombres inspirados del Espíritu, del mismo del cual decimos que tenemos que andar. Entonces la palabra, como testimonio del Espíritu, tenemos que andar en ella. Bendito el nombre del Señor. En ella está escrita la voluntad de Dios, que es el Espíritu, para nosotros. Andar en la palabra entonces es andar en obediencia, en acatamiento a esa palabra, porque el Espíritu tiene muchas maneras para guiarnos, y una de ellas es a través de su palabra. Entonces, por cuanto el Espíritu quiere guiarnos y quiere que andemos en Él, Él nos ha dado su palabra. No ha venido por el concepto o por el concurso de hombres o religiones, es por la inspiración del Espíritu. Por eso la Biblia se separa de las demás palabras y Biblia y los demás libros religiosos en el mundo. Es única, exclusiva, todavía se mantiene como la roca inconmovible de los siglos. Es la palabra eterna del Señor. Compárela con libro tras libro y usted encuentra que no hay nada que se le puede parar. Bendito el nombre del Señor. Entonces la palabra es el testimonio del Espíritu, y el Espíritu ha escrito la palabra para que en ella el hombre que ha nacido de nuevo vea allí su voluntad. Entonces, ¿qué hará el creyente? Estará en acatamiento a ella, poniéndola por obra, como dice Santiago 1:22, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Un genuino creyente que anda en la palabra, porque eso es andar en el Espíritu, no va a ser uno que oye la Biblia y le parece que es muy buena. No, él no va a hacer eso nada más. Él, además de oírla, va a andar en ella. Si Dios le dijo que no haga tal cosa, no la hará. Si Dios le dice que tal cosa es buena, se esforzará por hacerla. Pero el creyente genuino tendrá la palabra como meta y será un hacedor, andará en la palabra. Andar en la palabra es hacer la palabra. Bendito el nombre del Señor. Primera de Juan 2. Hallamos a
al apóstol Juan. Primera de Juan 2, los versos 4 al 5. Mire cómo dice. El que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Oh, este solo trozo de la escritura aquí pudiéramos hallar un mensaje completo. Hay tanta gente que dice, sí, yo soy cristiano, yo he conocido al Señor Jesucristo, yo esto y yo aquello. Dice, ¿y tú no guardas sus mandamientos? Dice, tú eres un mentiroso. Primera de Juan 2:4. No hay verdad en una persona que dice que ha conocido al Señor y no guarda su palabra. Es un mentiroso y ese no guarda su palabra. Amén. Dice, y la caridad de Dios no está verdaderamente perfecta en él. Amén. Ahora, mas el que guarda su palabra, aleluya, el que la guarda, entonces sí, la caridad de Dios está perfectamente en él. ¿Por qué? Dice, por esto sabemos que estamos en él. Amén. Yo soy del Señor, aleluya, para allá, brinco para acá, mi Cristo para allá. Y usted no está en la palabra, usted no anda en la palabra, eso prueba que usted no dice la verdad. Y que por dentro de usted no hay verdad, sino que usted es un mentiroso. Porque si usted no anda en la palabra, usted no es de Dios, porque usted, repito, no puede separar a Dios de su palabra. Entonces, el que guarda la palabra, el que lo obedece, el que hace lo que la palabra dice, entonces la caridad, el amor de Dios está verdaderamente perfecta en él. Entonces dice, por esto sabemos que estamos en él. Amén. ¿Cómo sabemos que estamos en él, el Espíritu? ¿Cómo sabemos que andamos en el Espíritu? Dice, cuando hacemos lo que su palabra dice. Ahí está la señal. Por eso andar en el Espíritu es andar en la palabra, porque la palabra es el testimonio del Espíritu. Entonces hay que obrar la palabra, porque la palabra es Espíritu y es vida. Cuando el Señor en Juan 6:63 hablaba con los discípulos, después que multiplicó el pan y todas esas cosas, Él le dijo, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. ¿Ve usted? La palabra es espíritu, la palabra es vida. La palabra que se hizo carne dijo, yo soy la resurrección y la vida. Aleluya. La resurrección y la vida, eso pertenece a la palabra. La resurrección viene por el Espíritu, porque el que levantó a Cristo de los muertos es el mismo cuyo Espíritu estando en nosotros nos va a levantar. Amén. Entonces la palabra hablada, la palabra puesta en ejecución, esa palabra es Espíritu y es vida. Si usted obedece la palabra y usted hace lo que la palabra dice, usted está haciendo la voluntad de Dios, la voluntad del Espíritu, usted está andando en el Espíritu. Amén. Y recuerde, la palabra y el Espíritu están en armonía. Ninguno puede alegar andar en el Espíritu quebrantando o rechazando la palabra, es imposible. Siendo que la palabra es el testimonio del Espíritu, entonces andar en el Espíritu es andar en obediencia a la palabra. Amén. Y aquí quiero decirle, es cumplir con la palabra de Dios toda, incluyendo el mensaje de esta edad. El hermano Palacios, y hago referencia a él porque es su mensaje lo que nos ha estimulado a dar este mensaje. El hermano Palacios nos decía en la reunión de pastores, ¿cómo puede? Y creo que en el culto de la noche también dijo algo de eso. ¿Cómo una persona puede decir que anda en el Espíritu y se está robando los diezmos? ¿Cómo puede una persona decir que anda en el Espíritu y está todo irreverente en la casa del Señor? ¿Cómo puede una persona decir que está en el Espíritu y esa persona no guarda el orden en la iglesia? ¿Cómo puede una persona decir que está en el Espíritu y no está en sujeción a la autoridad constituida por Dios en la iglesia? ¿Cómo puede una persona decir que está en el Espíritu y está contradiciendo la palabra para la edad? Es imposible. Amén. Entonces andar en el Espíritu es andar en obediencia a la palabra. Hacer lo que la palabra dice es señal de que andamos en el Espíritu. Bendito el nombre del Señor. Por lo cual debemos vivir en obediencia a la palabra. Amén. Ahora, por supuesto, la palabra es la clave para fe. La Escritura dice que la fe viene por el oír. Estoy procurando eslabonarle esto. Entonces, andar en el Espíritu es andar en la voluntad de Dios, es andar en la voluntad del Espíritu, es andar en la palabra, es andar en fe o revelación. Amén. El Evangelio, la verdad de Dios, nos viene por revelación. Así le vino a Pedro. Pedro no conoció al Señor porque anduvo con él pescando.
porque anduvo con él para allá y para acá, ni porque estuvo allá a donde hubo esto o aquel fenómeno, aquella gran sanidad. No, así no le conoció Pedro. La Escritura nos dice en Mateo 16 que cuando el Señor quiso saber qué decían de él, o sea, quién era él era la palabra. Cuando él habló con él, le dijo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y unos salieron: tú eres Jeremías, tú eres Elías, tú eres esto, tú eres aquello. Bueno, eso es lo que el mundo dice, porque el mundo sin revelación no está llamado a saber quién soy yo, la palabra. Pero ahora ustedes que han andado conmigo, ¿qué dicen ustedes? Ahí está la prueba. Amén. Y sabemos por la Escritura como Pedro, aquel hombre que siempre salía para adelante, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, no se oyó nadie ahí felicitando a Pedro. Ah, Pedro, tú sí tienes suerte, tú sí estudiaste. No, Pedro era un ignorante, no sabía ni escribir su nombre. Amén. Era un hombre sin letras, era un pescador, un hombre rudo, un hombre de mar, un hombre de malas compañías, un maldiciente que lo probó antes de la muerte del Señor. Era un hombre corriente de esos por allí, pero como era una simiente predestinada en la gracia del Señor, cuando tenía a alguien de la iglesia probar que hay revelación en la iglesia, así sean unos poquitos, Dios bajó. Y Pedro sintió algo en su corazón que no pudo parar y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso no te vino porque lo estudiaste, Pedro. Eso no lo hubieras podido aprender en ningún seminario, ninguna educación, ninguna escuela de teología, ninguna interpretación humana que venga por sangre y carne podía darte eso. Eso te lo dio mi Padre desde arriba. Eso te lo reveló ¿quién? El Espíritu. ¡Aleluya! Y ese evangelio de Pedro es el mismo de Pablo. Que Pablo no se encontró con Pedro, sino se encontró en el camino de Damasco con el Señor Jesucristo, la columna de fuego, el mismo Espíritu de nuevo. Y cuando ya llegó a entender, Pablo escribe en Gálatas 1 para la defensa de su apostolado y dice: el evangelio que yo recibí, no lo recibí de hombre, no me lo enseñó ni Pedro, ni Santiago, ni Juan, sino lo recibí por revelación de Jesucristo. El evangelio de Pedro es el mismo de Juan. Y es por eso que decimos: usted no tiene que haber estado frente a frente al maestro. Maravilloso de haber estado frente al profeta de la edad, frente al Señor. ¿Quién no desea eso? Pero si por la carne solamente eso fuera, usted no le aprovecha nada. La carne nada aprovecha. La Escritura lo dice. Amén. Pero cuando por revelación viene, como ha venido a ustedes los predestinados que ni siquiera conocen al hermano Branham, bendito el nombre del Señor. ¿Por qué reciben ustedes la palabra de esta edad? Porque ha venido por revelación del Señor. Y eso es lo que interesa, bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bendito su nombre. Aleluya. Entonces, hay revelación para cada edad. Es necesario entonces recibir el mensaje revelado por el Espíritu para la edad en que se vive. Porque Dios da de su Espíritu para traer la revelación de su palabra. Hay que vivir y andar en el Espíritu de la edad en que Dios revela su palabra y sus misterios. Aleluya. Amén. Andar en el Espíritu es andar en fe. Es andar en revelación, porque fe es revelación. Es que andar en revelación, o sea, en el conocimiento del misterio, porque de otra manera, ¿cómo sabrá usted lo que el Espíritu ha revelado para que usted haga para esa edad? El Espíritu en esta edad nos ha revelado el profeta de la edad. Y por el profeta ha venido el mensaje. Y en el mensaje está la obediencia. En el mensaje está lo que debemos hacer. Una persona no puede decir que tiene el Espíritu y rechaza el mensajero de la edad. No puede rechazar la palabra para la edad, porque está rechazando el mensaje del Espíritu. Entonces, la revelación de la edad es parte de andar en el Espíritu. Entre paréntesis, cada vez que viene la revelación, siempre es nueva. Y siempre viene echándole palos a las generaciones anteriores y aún al mensaje corriente, mundano, religioso de la misma edad. Y cuando ese mensaje viene, ofende, escandaliza. Pero es de Dios ese escándalo. Amén. Porque la palabra de Dios escandaliza a los hombres. Hoy día cuando decimos que Dios no es tres sino uno, algunos se ponen la mano en la cabeza y nos llaman herejes. Pero estamos con la palabra: Jehová tu Dios, uno es. Ni dos ni tres.
que se escandalice desde el diablo para abajo, porque él es el que los ha engañado. Partir a Dios en 3 pedazos. Dios es uno y nunca cambia. Dios estaba en Cristo y no un segundo Dios, ni una segunda persona, sino el único Dios verdadero. El Dios y nuestro Salvador Jesucristo, el gran Dios y Salvador, no hay otro. El verdadero Dios y la vida eterna, Jesucristo, no hay otro más. Ese es el gran misterio de la encarnación, de la piedad, Dios manifestado en carne. Nadie puede explicar eso hasta que no lleguemos allá. Y por eso hay muchas cosas relacionadas con ese misterio. Pero no hay misterio de Trinidad, la Biblia ni el nombre lo saca. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ofende y escandaliza, pero estamos en la fe, aleluya. Estamos en la revelación, ¿por qué? Ese es el fruto del Espíritu. Los 7 espíritus de las edades, cada uno manifestado, aleluya, en las 7 luces. La luz de Zacarías 14:7 está en medio nuestro. Bendito su nombre para siempre. Amén. La revelación de la edad es la manifestación del Espíritu, descubriendo los misterios de su palabra. Entonces no podemos andar en el Espíritu sin andar en fe o en revelación de la edad, porque el Espíritu para cada edad revela o manifiesta su palabra. ¿Cuántos entienden eso? Amén. 1 Corintios 2 nos dice la Escritura, bendito el nombre del Señor. Fíjese aquí, 9 y 10. Está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que ha Dios preparado para aquellos que le aman, en cada edad. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. Amén. Es el Espíritu el que revela. Por eso una persona no puede probar que simiente predestinada, sino cuando esta palabra de la edad le llega. Y cuando él ve esta palabra y hay armonía en él, porque en él ha sido sembrada la simiente de la palabra, entonces el Espíritu vivifica esa palabra, la riega. Y como la samaritana y como Natanael y tantos hombres y mujeres del pasado, esa chispa salta para vida. ¡Oh, aleluya! Entonces vive, proclama. No le importa lo que los hombres quieran o puedan hacerle. Él cree en la palabra para la edad. Por eso hemos dicho que aunque nos corten la cabeza, decimos, el hermano Branham es el profeta de la edad. ¡Aleluya! Amén. Usted no lo ve o no lo cree, es asunto suyo. Pero lo que a nosotros corresponde, decimos lo que Dios nos dice. Amén. ¿Por qué? Andamos en fe, andamos en revelación, andamos en la palabra, andamos en el Espíritu. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Entonces no podemos andar en el Espíritu sin la revelación para la edad. Los predestinados creerán a la palabra y a la revelación y la pondrán por obra, sin importarle todas las corrientes contrarias a su edad. Amén. Busque conmigo Hebreos 3. Repito, el creyente predestinado no le importan las corrientes de la edad, no le importa que sean los únicos. Y como Elías quizás hasta puede llegar a ser Señor, yo solo he quedado. No aguarde, no se preocupe. Dios puede que tenga unos cuantos miles con usted, que estén regados a donde usted no lo sabe, y nos parece que somos el grupo más pequeño. Eso no importa. La mayoría consiste del poquito pequeño con Dios. Y la inmensa mayoría sin Dios está en la minoría porque no estará allá. Amén. Ejemplo de Israel nos muestra aquí la Escritura. Israel tuvo palabra nueva, se la dio por la boca de Moisés, su siervo, el profeta de la edad, y Dios le habló a Israel. Y luego entonces, ¿qué pasó? Bien lo que dice el verso 16 de Hebreos 3. Algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo ido, provocaron, aunque no todos. Mas ¿con cuáles estuvo enojado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ellos dudaron la palabra de la edad. Ellos dudaron de que podían entrar a la tierra prometida cuando estaban ahí en la mera frontera. Ellos dudaron y dijeron, esos gigantes, esa tierra traga a sus moradores. No les había dado Dios la palabra para la edad en Moisés, no había manifestado su poder. ¿Por qué esa gente no entró a la tierra prometida? Porque no obedecieron, fueron incrédulos. Pero ahí estaba Josué y Caleb. Ellos dijeron, ellos son nuestro pan, nos lo vamos a comer. Aleluya. Oh, qué expresión más extraordinaria. Amén.
Era como decir, yo imagino que Josué y Caleb se acordaron de las dos serpientes, aquellas que intentaron bochornar y avergonzar a la serpiente de Moisés. Josué y Caleb se acordaron que la serpiente de Moisés se las comió a las dos y ni se sabe dónde están todavía. Amén. Y él dijo, son nuestro pan, nos la vamos a comer. Por eso entraron esos dos valientes a la tierra prometida. Ellos creyeron a la fe, a la revelación y al mensaje de la edad. Amén. Oh, el tiempo se nos pasa muy rápido, hermano, y este tiempo que nos falta, vamos a ver si seguimos. Otra cosa es ser guiado. Andar en el Espíritu es ser guiado por el Espíritu. Que cuando el nacido de nuevo es hijo de Dios, por cuanto es hijo de Dios porque ha nacido de nuevo, el tal será guiado por el Espíritu, según Romanos 8:14. Ustedes saben dónde está esa cita, la hemos leído, creo que ya anteriormente. Fíjese cómo dice. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Amén. Esta guianza no le permitirá al hombre de Dios o a la mujer de Dios ser engañado. ¿Por qué? 1 Corintios 2:10 dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, si el Espíritu que está en nosotros escudriña todo, por cuanto Él está en nosotros, Él lo sabe decir. Eso que te dicen no es verdad. Eso que tú oyes es la verdad. Y ahí está, escudriñando para que esa guianza convierta al cristiano genuino en un prisionero de Cristo. Amén. Ya está encadenado con el Señor como Pablo, como Moisés, y no permitirá, hermano y hermana, que alguien vaya a llevarlo por camino. Ya estamos encadenados allí, ya estamos clavados a la cruz, bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces no hay cabida para otros caminos. El apóstol Pablo en Efesios 4 habla a los creyentes como para despertarlos, y le dice en el verso 14, dice, ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error, antes siguiendo la verdad en amor. Entonces somos como el pedacito de metal, que cuando el electroimán pasa, enseguida somos atraídos y nos pegamos allí. Somos guiados por ese tremendo electroimán. ¿Por qué? Somos del mismo material, somos de la misma naturaleza. Hay gente que aparenta ser oro, que aparenta ser plata y aparenta ser muchas cosas bonitas, pero pasa el electroimán por ellos y no les hace nada. Pero un pedacito de hierro aparentemente oxidado que no sirve, por cuanto es de la misma naturaleza, se sentirá atraído y enseguida salta para ser guiado por él. Oh, el creyente puede que aparente ante el mundo ser un pedazo de hierro oxidado, pero es mejor ser hierro oxidado y tener de ese material, bendito el nombre del Señor, que sabe recibir y aceptar la guianza, que cualquier cosa entre los ojos del mundo que pueda aparentar ser oro, plata o lo que sea. Dicen amén. Entonces, habiendo sido engendrados de Él, tenemos de su simiente, dice 1 de Juan 3:9. Oh, bendito el nombre del Señor. Dice, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado porque su simiente está en Él. O sea, de la naturaleza de Dios es la que Él puso. Yo dije anteriormente, en la primera parte de este mensaje, yo dije que yo tengo de la naturaleza de mi Padre, porque en la carne Él me engendró. Yo tengo de su sangre, de su naturaleza, de sus tejidos y todo. Amén. Bueno, si somos nacidos de Dios nuestro Padre, entonces tenemos de su naturaleza, que es su naturaleza espiritual. Aleluya. Entonces tenemos de la simiente de Dios. Pedro dice que hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina por sus preciosas promesas, o sea, por su palabra, que es el aliento de su boca, que es parte de su vida. Cuando la recibimos, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, tenemos de su simiente, hay una ley que dice, cada simiente se produce conforme a su género. Maíz da maíz, arroz da arroz. Aleluya. Nadie siembra maíz y recoge caraotas o habichuelas. El que siembra maíz recoge maíz. Si Dios sembró de su simiente en usted, usted dará de su simiente. No hay ley que pueda violar eso. Todavía los hombres no han podido hacer de un grano otro grano. Y cuando lo mezclan mucho y lo siembran, se les podre.
porque alteran el proceso de Dios, el decreto de su palabra. Cada grano, cada fruto da conforme a su género. Oh, bendito el nombre del Señor. El predestinado se dejará guiar por el Espíritu porque tiene armonía con Él. Dios ha puesto en el creyente de su Espíritu, dice 1 de Juan 4:3. En esto conocemos que estamos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¡Aleluya! ¿Para qué? Para tener, como dice el profeta, en el tercer misterio, Cristo, el misterio de Dios revelado, la tercera etapa que es para tener, o la segunda etapa para tener preeminencia en nosotros. Entonces Dios pone su Espíritu y Él, aleluya, tiene preeminencia. Él es primero en nuestra vida. Esta preeminencia de Dios en nosotros hace que hagamos su voluntad, o sea, que nos dejemos guiar por el Espíritu. Por eso andar en el Espíritu es ser guiado por el Espíritu. Ya voy a terminar apresuradamente aquí. Luego, para terminar, andar en el Espíritu es andar en la voluntad del Señor, es andar en su palabra, es ser guiado por ese Espíritu. Es también andar en amor, porque Dios es amor. Esta es la corona de las virtudes, en la que permanecerá para siempre cuando ya no haya necesidad ni de fe ni de esperanza. Es la dinámica de Dios, la potencia, su poder. Esto en una medida está en el creyente, porque el creyente tiene a Dios y Dios es amor. Por consiguiente, dice la Escritura, las obras nuestras deben ser hechas en amor. Pablo dice, Efesios 4:5, siguiendo la verdad, la palabra, la verdad en amor. Y si usted quiere leer 1 Corintios 13, 4 al 7 nos dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, no hace sin razón, no se ensancha, no es injurioso, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre el amor, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Oh, hermano, no hay virtud más poderosa. Por eso cuando los hombres quieren ganar a los demás con cañones, encontramos que el cristianismo, si ha de ganar, los gana por el amor. No hay arma más poderosa que esa, bendito el nombre del Señor. Amén. Por eso dice que estamos llamados a no amar de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Amén. ¿Te quiere apuntar 1 de Juan 3:17? Dice el Señor, el que tuviere bienes de este mundo y viere a su hermano tener necesidad y le cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Oh, hay hombres que dicen, sí, yo amo a Dios. Hay personas que dicen, sí, yo quiero a Dios. Dios es esto, Dios para acá. Dice, y hay uno en la cual Dios te arriba para probar si en verdad tienes amor. Y cuando viene y te lo arriba, le pones esta excusa y aquella excusa. Dice, ¿cómo está el amor de Dios en ti? Amén. Quiero leer aquí 1 de Juan 4. Y fijémonos aquí algunos versos que le voy a leer apresuradamente. 1 de Juan 4:7. Carísimos, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Oh, que esta palabra pueda penetrar. Ya usted deje de mirar a su hermano como lo pueda mirar. Usted dice que Dios lo ama. Pues si Dios nos ha amado así y nosotros decimos que amamos a Dios, pues bendito Dios, dice la Escritura, entonces debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Por qué? Ninguno vio jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. En esto conocemos que estamos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. El verso 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en Él. En esto es perfecto el amor con nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues que como Él es, así somos nosotros también en este mundo. Verso 20 y 21 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso.
Porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, pruébelo, amando también a su hermano. Amén. El que anda en el Espíritu, anda en el amor, porque Dios, el Espíritu, es amor. Así que tenemos que andar en el amor. Oh, algún día Dios nos permitirá extendernos más en estas cosas que son tan largas, pero ya vamos a terminar. Debemos entonces andar como Él anduvo, porque esa es la señal de que estamos en Él. Si estamos en Él, el que está en Él, dice la Escritura, 1 de Juan 2:6, debe andar como Él anduvo. 1 de Pedro 2:21 dice que Él nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Además, la Escritura está llena de abundantes testimonios de hombres que anduvieron en el Espíritu. Enoc, figura de nosotros, la Escritura dice que Él caminó con Dios. Caminó con Dios significa que estaba de la mano del Señor, se dejaba guiar por Él. La novia de la cual Enoc es figura, tiene que andar con Dios, de la mano del Señor, guiado por el Espíritu y su palabra, para que pueda andar en el Espíritu y la palabra. Pablo dijo, vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Oh, qué expresión más gloriosa que podemos decir, vivo no ya yo, Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, como Dios estaba en Cristo y Cristo hizo la voluntad de Dios, si Cristo vive en mí, yo haré la voluntad del Señor. Andaré en el Espíritu, bendito el nombre del Señor. Estos hombres fueron prisioneros de Cristo, aleluya. Por eso triunfaron en Cristo, tuvieron luchas pero triunfaron. Se necesita andar en su Espíritu, porque sin eso no conoceremos lo que Dios nos ha dado. Lea 1 Corintios 2, 9 al 15 cuando llegue a casa. Y quiero terminar porque el tiempo se nos ha avanzado, leyendo aquella porcioncita que el profeta escribió en el libro Las Edades de la Iglesia. Y cuando leyó, apresuradamente en el tiempo que nos queda, voy a leer esto. Mire cómo dice, yo fui en el Espíritu. Dice, ¿no es verdad esto hermoso? Oh, cómo yo amo eso. Usted podría llamar eso toda la vida cristiana. Si vamos a vivir como cristianos, tenemos que estar en su Espíritu. Y hablando de Juan, del cual dice vino al Señor en el Espíritu del Señor, en ese día, en el Espíritu, en el día del Señor, él dice, Juan no estaba diciendo que estaba en su propio Espíritu. Eso no hubiera producido visiones, tenía que ser el Espíritu de Dios. Entonces tiene que ser el Espíritu de Dios con nosotros también, o todos nuestros esfuerzos son en vano. Amén. Si hay algo bueno que vendrá a mí, tiene que ser revelado por el Espíritu, confirmado por su palabra y hecho manifiesto por medio de los resultados que produce. Tan aseguradamente como Juan tuvo que estar en el Espíritu para recibir directamente de Jesús estas revelaciones tan tremendas, así también nosotros necesitamos estar en el Espíritu para entender las revelaciones que Dios nos ha dado en su palabra, los cuales nos muestran cómo vivir, porque es el mismo Espíritu. Amén. Y él dice, véalo de esta manera. Mucha gente lee la Biblia en Hechos 2:38, donde dice, arrepentíos y bautíceos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero ellos no lo ven. Si lo vieran por medio del Espíritu, necesitan arrepentirse y ser bautizados en el nombre del Señor Jesús, para que entonces Dios se vea obligado a cumplir su palabra, llenándolo de su Espíritu Santo. Pero ellos nunca entran en su Espíritu. De otra manera sucedería exactamente como dice la palabra. Amén. Es necesario orar a Dios, hermano, para que una revelación por su Espíritu, que es el primer paso, venga y nosotros entremos en el Espíritu. Amén. Fíjese la ilustración sencilla que dice, supongamos que usted necesita sanidad. ¿Qué dice la palabra? Todo lo hemos oído ya innumerables veces por el Espíritu cuando dice que le pedamos a Dios. Amén. Y la Escritura dice, haciendo esto y aquello. Dice, le pedimos a Dios por su Espíritu cuando lo leíamos. Le pedimos a Dios por su Espíritu que nos enseñe la verdad de ello. Si lo hiciéramos, llamaríamos a los ancianos, confesaríamos nuestros pecados, seríamos ungidos y orarían por nosotros. Dice, y allí será el fin de la cosa. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Entonces dice, necesitamos entrar en el Espíritu. Entonces las cosas se harán. Y dice, no vaya a hacer las obras primero, entre en el Espíritu y entonces haga las obras y vea lo que Dios hará. Y él termina diciendo, ¿ha notado usted cómo el mundo entra en el espíritu de las cosas del mundo? Vaya un juego, vaya un boxeo, vaya alguna cosa en la cual sea que los vea o lo oiga. Hoy te oye a la gente oyendo un juego que está siendo transmitido, o alguna cosa que vea a través de la televisión, y usted ve a la gente cómo entra, porque está viviendo
viviendo eso. Oh, hermanos, es algo semejante. Cuando la palabra nos es dada, vivamos la palabra. Entremos en el Espíritu. No permita que el enemigo vaya a engañarnos, porque la palabra de Dios se cumple y permanece para siempre. Oh, el Señor nos ayude hasta donde hemos podido hacer para mostrarle que si usted en verdad tiene el Espíritu, usted andará en el Espíritu. Andará en la palabra. Y lo que la palabra dice, eso lo hará. Y cuando la palabra, lo que dice la palabra, usted lo hace, usted recibirá la recompensa que la palabra le ofrece. Incline su cabeza y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendícela cada vida. Envíala ahora. Haz que corra y sea glorificado. Que tu pueblo entienda lo que es vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. Y así la bendición venga y tu pueblo llegue a conocer lo que está dentro de él. Gracias por tu palabra. Que la bendición tuya repose sobre cada uno que ha oído esta palabra. No solamente aquí, sino a través de la cinta, los que la están oyendo en esta hora. Para ellos y para nosotros sea tu bendición y para ti la gloria para siempre. Amén y amén. Este mensaje fue predicado el día 15 de junio del año 1969. Esperamos sea una revelación viva para usted.